Buenos días, hermanos de la Iglesia Cristo Rey, y buenos días y una bendición muy especial para todas las personas que tengan acceso a este video. Hoy es domingo 5 de julio, originando desde mi casa el mensaje dominical de las Escrituras, el mensaje del Señor. Una bendición especial también para todos mis amigos de otras ciudades que en las últimas semanas nos hemos comunicado y ellos acceden al mensaje por medio de este video. Gracias al Señor, gracias por el saludo, es de mucho ánimo, es de estímulo para seguir perseverando en estos momentos que son eh, difíciles, al mismo tiempo sensibles, donde precisamente el no congregarnos implica que transmitamos el mensaje por algún medio digital, por algún medio virtual. Gracias al Señor por este medio, y bueno, que el Señor nos esté también dando lecciones especiales, no solamente de tipo escritural en su conocimiento, sino de aplicación en la piedad misma, que reflexionemos acerca de muchas cosas con respecto a la vida misma, a nuestro propósito en este lugar, en esta tierra que el Señor nos dio, en el propósito mismo de los cambios que tenemos que generar para glorificar a Dios, porque el Evangelio es un cambio de mente, es la buena noticia de salvación que implica un cambio de mentalidad, un cambio de emociones, todo, digamos, bajo el dominio del Evangelio mismo, por la obra del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Gracias al Señor por esto que nos ha permitido durante ya casi 4 meses estar transmitiendo, y tal vez serán más domingos así en esta metodología, pero no importa, es lo que el Señor nos ha permitido, y gracias al Señor porque la palabra de Dios, no solamente por este medio, sino por otros y otros siervos de Dios, está siendo divulgada en el mundo entero. Él está haciendo su obra y su palabra no cae al piso y no regresa vacía. Gracias. Que el Señor los bendiga a todos en otras ciudades, también en otros países donde se han comunicado conmigo, en gratitud por el mensaje del Señor, y gracias al Señor también porque Él está haciendo la obra en otros lugares diferentes a nuestro país, en Colombia, aquí en la ciudad de Bogotá. Bueno, el mensaje de hoy es un mensaje muy especial que tiene que ver precisamente en el orden que vamos, en la armonía del Evangelio. Hoy vamos a abrir el Evangelio según San Mateo. El Evangelio de Mateo, o según Mateo, en el capítulo 12. Y precisamente estamos en el primer año del Señor. Recordemos que el Señor en su ministerio estuvo aproximadamente en 3 años enseñando y mostrando el reino de los cielos, guiándonos hacia el reino de los cielos, junto con sus discípulos. Y precisamente hoy vamos a ver algo que sucede con sus discípulos. Y este es el primer año, cuando Él está ubicado en la ciudad de Capernaum, cuando Él va a la tierra de Judea, a Jerusalén, cuando encuentra una fuerte oposición en los fariseos, en los escribas, que precisamente le reclaman que por qué él sana en el día de reposo, en el sabbat, en el día sábado, que es según la ley el día de guardar, el día de estar descansando, el día de reposo, que ahorita vamos a explicar básicamente lo que significa en términos del reino de los cielos, no en términos solamente legales. Y encuentra el Señor una gran oposición, porque no reclaman porque solamente haga el milagro, sino en el nombre de quién y con qué poder, pero le recalcan mucho el día de reposo. Hoy no va a ser la excepción. Y precisamente no va a ser en Jerusalén, sino en una pradera. Van a reclamarle precisamente algo que el Señor ya, digamos, está teniendo constantemente como un argumento, un debate que los fariseos, los religiosos judíos, los escribas
le imponen que no haga eso en ese día. Pues nos tocará mirar precisamente con el texto de hoy que el Señor es el Señor de todos los días, incluyendo el día suyo. Hoy precisamente, día domingo, es el día del Señor. Hoy es día de salvación. Hoy es día de proclamar su evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y el Señor dijo: he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Refiriéndose a él mismo, Jesucristo habla de sí mismo diciendo: he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros, cuando hablamos el evangelio, tiene ese preámbulo también. He aquí el reino de los cielos se ha acercado, porque enseñamos, divulgamos la palabra de Dios. Estamos divulgando lo que Él nos dejó, su Biblia, su palabra, su evangelio. Bueno, si ya abrimos en Mateo capítulo 12, permítanme hago la lectura y posteriormente oro. El texto que vamos a leer se encuentra en San Marcos y en San Lucas. Hay una coincidencia muy especial en estos tres evangelistas. Y dice así Mateo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y no tienen culpa o son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Creo que tengo que hacer un contexto y ubicar un contexto antes de entrar en el texto mismo del Evangelio. Permítanme oramos. Señor, gracias por este mensaje, gracias por tu misericordia y gracias por permitirnos hablar de tu palabra. Tu palabra no regresa vacía. Son tiempos difíciles, tiempos donde tú nos has enseñado que tú eres Señor y dueño de todo el universo, de la creación. Pero también nos has enseñado tu justicia. Nos has enseñado cómo hemos maltratado precisamente esa creación. Y nos has enviado el salvavidas, salvavidas eterno en el Evangelio. No solamente por haber afectado tu creación, sino haber afectado tu dignidad, haber afectado tu santidad y tu justicia, y haber abusado de tu amor por el pecado nuestro. Perdónanos. Y gracias, porque tú, Señor, te has acordado de nuestras vidas. Gracias, porque tú, Señor, has sido fiel con nosotros y nos has resguardado. Tú, Señor, has estado pendiente constantemente de nuestras necesidades y has estado ahí, aún, Señor, en momentos en que emocionalmente nos sentimos un poco aislados o solos. Tu presencia siempre ha estado. Señor, dirige esta reflexión, dirígela, Señor, para que tu evangelio corra, para que tu palabra esté animando a muchos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien.
En este orden de ideas, miremos un momento qué es el día de reposo para la ley misma. Y tenemos que referirnos a la ley. La ley se encuentra escrita precisamente en el Antiguo Testamento y tenemos que encontrarlo en el tiempo en que el Señor la reveló por primera vez. En el libro del Éxodo, en el capítulo 20, el Señor da los 10 mandamientos. No solamente estos mandamientos, sino más leyes, más mandamientos, leyes que tenían que ver con un comportamiento civil y leyes también que tienen que ver con sacrificios ceremoniales. Pero la vigencia de la ley moral, como se le dice a los 10 mandamientos, pues es hasta cuando el Señor Jesús venga. Sigue vigente esta ley. Pero quiero hacer mención en orden hasta llegar al mandamiento a los cuales se refiere precisamente el texto que vamos a ver hoy y también los textos anteriores, porque hemos hablado del día de reposo que los judíos, los fariseos, los escribas y otros grupos radicales querían guardar celosamente. Y así dice los 10 mandamientos. Dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí viene el primer mandamiento, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y viene el segundo mandamiento, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento, es largo, y en resumen, va en contra de la idolatría. Va en contra de la idolatría, igual el primer mandamiento. Ahora leamos el tercer mandamiento. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahí es el tercer mandamiento de no mencionar el nombre del Señor vagamente o sin sentido, podríamos llamarlo así. Y aquí viene el cuarto mandamiento, que es el del conflicto, el que crea el conflicto en muchos escenarios en las señales que hace el Señor Jesucristo. Por ejemplo, la sanación del hombre en el estanque de Bethesda, ¿recuerdan? Que estaba impedido y lo sana. Y entonces le dice, levantas tu catre, tu lecho y anda. Eso fue en un día de reposo y fue reclamado precisamente por los religiosos legalistas de que Jesús y que el que había sido sanado no cumplía la ley. Pero vamos a ver qué es lo que dice exactamente la ley. Hay que mirar la fuente primero. Dice el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí termina el cuarto mandamiento. Da el mandamiento y también da el argumento, Dios, diciendo, ¿por qué toca guardarlo? ¿Y por qué toca guardarlo? Dice, porque Dios hizo toda la creación, los cielos y la tierra, el mar y todos, en 6 días y reposó en el séptimo día. ¿Pero por qué reposó? ¿Por qué la explicación que Dios mismo da en el mandamiento? ¿Por qué tenemos nosotros que tener en cuenta de una manera fundamental
el sustento del mandamiento, porque podemos nosotros equivocarnos en varias cosas con respecto a ese día. Y podemos equivocarnos, por ejemplo, en que ese día o lo trabajemos en el oficio rutinario, o que en ese día nos restringamos de una manera extrema hasta tal punto que no estemos honrando a Dios, sino estemos honrando nuestro propio comportamiento. Es una línea divisoria, este segundo aspecto, un poco invisible, porque muchos de nosotros estamos esperando que nos den un listado de lo que es lícito o ilícito, de lo que es obviamente oneroso, honrable ese día o no, con respecto al día de guardar el Señor. Lo que hay que evidenciar es que hay un día, y ese día es de reposo. Pero el reposo no tiene que ver con el verbo reposar, que latinamente o castellanamente nosotros lo conocemos como el de estar acostados sin hacer nada. El Señor puso ese día y se pone Él como ejemplo. Y dice, yo hice en 6 días todo, pero el séptimo descansé o reposé. El Señor no se cansa. Lo vimos en los mensajes anteriores. Jesucristo dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de que Dios repose en el séptimo día? Contempló su propia obra y dijo, he aquí, todo ha sido hecho bueno en gran manera. Claro, esa es la primera motivación y hay que tener en cuenta precisamente que el Señor nos está enseñando que aunque Él no necesitaba reposo, Él sí puso un reposo para nosotros, pero hay que mirar entonces a qué se refiere. Hay otro aspecto que voy a tal vez más rápidamente explicar y tiene que ver con el templo. Miremos rápidamente o recordemos rápidamente que en el mismo Éxodo, cuando Israel iba de camino de Egipto a Canaán, que duraron 40 años, el Señor entregó un diseño de un tabernáculo o una tienda donde debía reposar precisamente unos utensilios donde estaría su presencia. ¿Por qué no era un edificio con bases y con una estructura? Porque recordemos que el Éxodo fueron 40 años de un comportamiento nómada, donde precisamente llegaban a una jornada en un lugar específico del desierto, duraban un tiempo y ahí salían a otro lugar según las señales que Dios mismo daba. Pero cuando ya pasan mucho tiempo, cuando pasan muchas décadas, inclusive siglos, el rey David tuvo en su corazón construir, ya asentados ellos en la tierra de Canaán, ya con un desarrollo, digamos, político, económico, social, en un grado u otro, el rey David tuvo en su corazón construir un templo, un lugar. El rey David se propuso construirle una casa a la presencia de Dios. A él no se le permite, Dios mismo dice que no va a ser así, que la construcción pactual, sobre todo se llamaría así, va a ser hecha por Salomón. Y Salomón construyó lo que se llama el templo, el gran templo de Dios en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento en la vida y obra del rey Salomón. Digamos que esa institución permanece, si bien fue destruida, después reconstruida varias veces. Aquí llegamos a un punto. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer mención. El Señor va a hacer mención de eso también en este texto y por eso era necesario la ubicación. Va a hacer mención del templo. ¿Quiénes mantenían el templo? Una construcción tan grande
una construcción con unos oficios especiales requiere que unas personas específicas tengan un mantenimiento en la construcción misma, en la limpieza, en todo lo que tiene que ver con los espacios de la construcción. Y bueno, muchas otras cosas, pero no por tiempo y por no complicar el mensaje específico, no quiero avanzar en ese contexto, sino entrar de una vez en lo que sucede aquí. A todos nos da hambre, incluyendo el día domingo. Pero este día está bajo un marco de la ley de Dios. No era un domingo específicamente, era el día de reposo, que era el sábado. Después de la resurrección del Señor, el día de reposo cambia al domingo. Así lo especifica el Evangelio y también la vida y obra de los apóstoles desde los Hechos, desde el libro de los Hechos y Crónicas de los Apóstoles. Entonces dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Iba caminando con sus discípulos. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. La figura, sobre todo el evangelista Lucas, nos lo explica muy bien. Conocemos, bueno, aunque somos citadinos, estamos en la ciudad, pero digamos que tenemos media idea del campo, del ambiente rural. Entonces están las espigas de trigo, es entonces un tallo largo y pues las espigas están arriba. Y lo que hacen ellos es arrancar el tallo o solo la parte de arriba y sacan todos los granos. Como los granos tienen una protección, una cascarilla, ellos la frotan en sus manos y soplan para que la cascarilla salga, vuele y solamente quede el grano en su mano y lo consuman, lo coman. Eso puede ser lo más natural. Eso puede ser lo obvio. Pero resulta que para el ambiente en el que se encontraba el Señor y los discípulos, eso era mal visto, pero no por falta de higiene, no porque estuvieran robando al dueño del cultivo, porque la ley misma, digamos que permitía que las personas pobres y que estuvieran en una necesidad, los propietarios les permitían que hicieran eso, con tal de que la hoz no pasara una herramienta para cortar el trigo, ¿sí? Para cortar la cosecha. Entonces les permitían que con su mano la gente comiera ese día las espigas de trigo, o mejor, el trigo mismo. Entonces hacen esto, se refriegan en sus manos la cascarilla, la sacan y comen. Entonces son acusados, no por falta de higiene, o porque no se hayan bañado las manos, no por hurto, sino les dicen los fariseos, versículo 2, he aquí, le dicen a Jesucristo, he aquí, tus discípulos violan, hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Entonces, oye, repréndelos, regáñalos, exhórtalos, son unos viles pecadores. Voy a repetir la acción. Arrancar, agrupar, refregar, soplar, comer. Y los fariseos le dicen, eso no es lícito. Para el fariseo, para el religioso legalista, eso es que está recogiendo la cosecha. Eso es cosechar para el ambiente. Entonces notemos como un principio saludable de guardar el día del Señor en dinámica y en contemplación del reino de los cielos, se convierte en una acción legal, donde detrás de Jesucristo anda la policía farisea, revisando qué hace y qué no hace.
En este caso no están acusándolo de sanar en ese día. No están acusándolo de que él haga milagros en ese día. Están acusándolo es que los discípulos están comiendo trigo crudo porque tienen hambre. Por tanto, para esa mente religiosa, eso es pecado. Y claro, obviamente el texto de hoy tiene dos fundamentos muy importantes que hay que tener en cuenta. Porque sí hay un día, y es este día. Es un día como hoy. Es un día como hoy. Que toca tenerlo en cuenta. Que toca hacer otra actividad diferente a la lucrativa. Eso es algo evidente. En toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es evidente que el día de hoy no debe ser lucrativo. Pero entonces, un día como hoy, ¿qué debe ser? Ya empezamos a decir, un día como hoy, tenemos hambre y comemos y debemos comer. Pero la mente religiosa farisea había puesto inclusive normas de cuántos gramos de comida se debían comer o cocinar ese día, cuántos pasos se debía caminar, cuántas veces se debía ir al baño o cuántas veces se debía hacer alguna actividad para guardar religiosamente y estrictamente el cuarto mandamiento. Pero no solamente el cuarto mandamiento, sino los otros 9 mandamientos que completan la ley moral del Señor, no se deben cumplir ni observar solamente con un corazón estricto, judicialmente hablando, sino que lo debemos cumplir, guardar y observar con un corazón estricto, pero motivados por el amor que le tenemos al Señor. Lo uno no niega lo otro. Si nosotros decimos, voy a ir a la iglesia todos los domingos, vestido de color blanco y negro, me voy a colocar un traje negro con una camisa blanca. Pero resulta que en algún domingo que va para la iglesia, no le entregaron a tiempo el traje en la lavandería, o algo pasó, un accidente con su camisa, o planchando su camisa se quemó. Entonces de pronto alguien dice, no, pues ponte esta camisa azul y ponte este traje, sí, verde oscuro, no sé, o un traje azul también. Y esa persona dice, no puedo concebir ir a la iglesia de otra forma porque me he diseñado ese comportamiento así. Ahí ya hay una religiosidad malsana porque esa persona se está adorando a sí mismo en su propio comportamiento o actitud, que llamémoslo así, es religioso, pero no de un espíritu sano, sino que más bien debería, en el ejemplo que les estoy dando, meditar y pensar cuál es el propósito de ir a la iglesia y en qué actitud. Y es lo que está sucediendo con los fariseos. Están culpando a los discípulos por comer trigo de cosechar. Y son cosas diferentísimas. Le señalan a Jesucristo, nuestro Señor, y le dice, oye, mira, tus discípulos son unos pecadores, no guardan el día de reposo. Lo que viene a continuación es la respuesta del Señor. Ya ahí no deja hablar a los acusadores. Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Ubiquémonos con el rey David, que él hubo un tiempo que fue una persona perseguida, entonces
Le tocaba esconderse con algunos de sus compañeros porque lo iban a matar y pues de ahí iba a otro lugar a esconderse hasta cuando llega a la ciudad donde está el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el salvaguarda de lo que yo les comenté acerca del tabernáculo, que ya en ese momento no era el tabernáculo, era el arca, que es un elemento de adoración que el Señor también diseñó. Y resulta que junto al arca había una mesa, y en esa mesa habían unos panes. Técnicamente la Biblia no lo enseña, panes de la propiciación, o panes de la consagración, podemos llamarlos así. Pero esos panes tenían que estar ahí una semana como testimonio de que Dios había dado de comer 40 años en el Éxodo a todo Israel y por medio del maná. Pero eran quitados cada 8 días y esos panes los debían comer única y exclusivamente el sumo sacerdote, los sacerdotes y su familia. David no era sumo sacerdote ni sacerdote, ni ningún compañero de él. Pero mire lo que dice el Señor Jesucristo. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Y es más, fue el sumo sacerdote el que le dio de comer a David. Paremos un instante ahí. Aquí hay algo muy importante. Dentro de las actividades que se deben hacer en el día, llámalo tú de reposo o de descanso o día del Señor, está el siguiente: responder a las necesidades fundamentales de aquellos que las tienen. Dar de comer. Dar de comer. La metodología es variada según el ambiente y contexto en que estemos, en la ciudad o en algún municipio, algún condado, alguna región. Indistintamente está el principio. Ese día toca responder a comida. Recaudo de mercados para enviar a personas en otros lugares que no tienen. Preparar alimentos y convocar a aquellos que no tienen un sustento fácil y realizar un comedor para dar de comer. O también como pueblo, como iglesia, como hablando cristianamente, como fieles, reunirnos y compartir la comida. Miren, a veces nosotros pensamos que el día de Dios, un día como hoy, es religioso. La gente va a misa, o la gente va al culto cristiano, o la gente va a la reunión y cantan y hacen algunas actividades o dinámicas cristianas, saludan, se despiden y se regresan a su casa y ya. Y podemos caer en esa religiosidad, ¿no? Podemos ser hasta muy puntuales en llegar, hacer la actividad litúrgica, si lo queremos llamar así, o de la reunión y devolvernos. Pero el día de reposo, el día de Dios, se responde a necesidades fundamentales y se come en familia. Y mucho mejor como iglesia. Y dando de comer a
a aquellos que no tienen la misma facilidad de acceder a los alimentos como otras personas. Entonces el día se diseñó, si bien para contemplar y alabar a Dios, porque eso fue lo que nos enseñó la ley, también nos enseña a ser dinámicos. No es un reposo de que voy a estar todos los días, todo el día aquí acostado, relajado, echándome aire tal vez. No. Es para mirar las necesidades y responder a ellas. Es un día de responder a las necesidades. Y contra eso no hay ley. Pero toca hacerlo bajo un marco de Cristo. Y yo voy a explicar al final eso. Porque también se puede caer en la tentación de decir, no, yo no voy a ninguna iglesia, a mí eso no es conmigo, es una religiosidad, el cristianismo está revaluado, está desprestigiado, son ladrones, son unos pecadores hipócritas, esto y lo otro. Yo más bien cojo calle arriba, calle abajo y le voy a dar de comer a los mendigos, voy a ayudar a una fundación de personas que habitan en la calle y ya cumplo con ese día. Cuidado con eso, porque eso no es lo que nos está diciendo el texto ni tampoco la Biblia. Que toca hacerlo es algo cierto, pero no en el nombre de uno mismo, sino en el nombre de Jesucristo. Si bien hay mucha acusación contra la iglesia, y les comparto, muchas de ellas son ciertísimas, tenemos que progresar y darnos cuenta que el cristianismo no solamente que el Señor me responda a mí en mi propia necesidad de que me abra aquí mi corazón, Señor, mira mi corazón, es que el Señor nos pide que miremos a otros. Y en lo que el Señor nos ha bendecido, seamos los canales de bendición para otros. Y el cristianismo lamentablemente ha caído en un mensaje particular y autónomo, y ¿por qué no llamarlo así? Una palabra muy de moda, hasta de mensajes mediáticos, que no tienen ningún tipo de trascendencia. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio responde. Es la respuesta de Dios. Pero nos dio esa misión a todos los que proclamamos su nombre, no solamente ministros, como lo soy yo o otros consiervos, sino a todos los que somos cristianos y proclamamos y decimos y confesamos que lo somos. No es un mensaje egoísta solo para mí, es para responder a la necesidad. Entonces, esta porción del Evangelio responde a eso. Y el Señor le dice a los fariseos, el sumo sacerdote vio hambriento a David y a sus compañeros, y no encontrando más alimento, cogió los panes de la proposición, que son consagrados, y se los dio y les dijo, come David, coman amigos de David. Eso es muy diferente a una observancia rígida y judicial de guardar el día del Señor. Segundo aspecto. El Señor le responde, ¿o no habéis leído de la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan, aquí usa este verbo, profanan, el día de reposo y no tienen culpa? Profanar es trabajar. Es una interpretación más cercana. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, ¿por qué el Señor habla así? Ya les decía, si las personas iban al templo a hacer sacrificios de alabanza en el Antiguo Testamento y también obviamente en el contexto del Señor Jesucristo, en la Palestina, en Jerusalén, estaba el templo, las personas se acercaban para llevar sus animales al sacrificio,
para hacer ofrendas de paz, pues se requería una logística y esa logística estaba a cargo de los sacerdotes y el sumo sacerdote, pues obviamente trabaja y los sacerdotes que son, digamos, por debajo del sumo sacerdote, trabajan y los levitas que están por debajo del sumo sacerdote y sacerdote, trabajan en acción de la dinámica del templo y de la adoración del templo, ¿sí? Hablando en el contexto del Antiguo Testamento y de la vida del Señor Jesucristo en la Palestina del Señor. Y dice el Señor, pero ellos no tienen culpa, es decir, a ellos no se les acusa de que están trabajando, porque son oficios necesarios, que le dan la gloria al Señor. El segundo aspecto que quiero que miremos, entre muchos, el que pasa es que es un tema larguísimo, pero quiero referirme al texto de hoy, es que el día del Señor está dedicado a la piedad, a la piedad. Entonces responde a la necesidad y responde también a la piedad de Dios con nosotros, alabándolo, y nosotros respondiéndole esa alabanza. Ustedes son mis hijos, represéntenme. Él nos alaba diciendo que somos hijos, pero respondemos nosotros en alabanzas a Él, bendiciones, dicen los salmos, en que somos piadosos. Es una palabra obviamente muy compleja, pero sin ir, digamos, a la profundidad, es precisamente alabar públicamente a Dios. Es tener una acción de adoración ese día, dejando nuestra rutina lucrativa y alabarlo, junto con los demás que tienen también el mismo propósito. Noten que reposar no es quedarte en casa, no es quedarte viendo fútbol, no es quedarte viendo ciclismo, no es quedarte solamente porque tengo la pereza encima, no es quedarte en casa porque se me hizo tarde, es una acción que hacemos por amor a Dios, el amor que Él nos ha dispensado, lo respondemos en amor, en piedad. ¿Y qué es la piedad? En el contexto es orar, cantar, leer la Biblia, tener las relaciones saludables con la iglesia, ¿sí? Los de la misma fe que nos llamamos hermanos en la fe, decirnos hermanos, extrañarnos, hablar, vuelvo y repito, comer, compartir. Eso rompe esquemas de aburrimiento de ese día. Eso rompe los esquemas de estar sin propósito en ese día. Hay mucho propósito y hay mucha sustancia en ese día. Lo interesante es que hay un pensamiento occidental muy marcado y egoísta a la vez, que es como yo trabajo tan duro toda la semana, me merezco dormir tarde ese día. De base te digo, tú no mereces nada. Morirte es lo que mereces. Por la Biblia se menciona así. Y lo que tú tienes como bendición son regalos. Haz de cuenta que tú recibes regalos el lunes y tú te sorprendes, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo estos regalos? Y recibes regalos el martes. Uy, ¿por qué? Y el miércoles, y el jueves, el viernes, y el sábado. Y el sábado te llega también muchos regalos a tu casa, a tu apartamento, con una nota que dice, recibe estos regalos y mañana te espero
a las 10 de la mañana, o a las 11 de la mañana, a las 9 de la mañana, según la nota, para que le agradezcas a quien te dio todos esos regalos que tú no pediste. Y llega el día siguiente, el domingo, y de pronto pones la alarma a las 8 de la mañana y ves agradecimiento al que me dio los regalos todos los días de la semana. Apaga el celular y dice, sí, pero tengo mucho sueño. ¿O no vas a agradecerle? ¿O llegas tarde a agradecerle? ¿O sencillamente ni le agradeces? Aunque también existe otra. Si llegas, pero obligado. Porque el concepto de agradecimiento, el concepto de que Él te suplió la comida, el concepto de que Él te pide piedad, no lo tenemos claro. Y es más, se extiende, por eso les digo, es un tema, es muy amplio, se extiende a la salud, visitar a los enfermos ese día, visitar los albergues de ancianos, a los niños huérfanos, crear reuniones de compartir los que se identifican en alguna área de la vida o en alguna época de la vida, varones, damas, ancianos, viudos, viudas, señoritas, jóvenes, jovencitos, madres. Pero no, nosotros hemos perdido la brújula de lo que ese día se puede llegar a realizar en el disfrute del Señor, porque pensamos en estoy muy cansado, he trabajado mucho. Peor aún, si ese día trabajas también. Sé que hay unos oficios loables que deben trabajar. Los hospitales deben trabajar, obviamente la fuerza pública debe trabajar, tiene que trabajar, nosotros los ministros tenemos que trabajar, las personas que responden a un servicio de comunidad, la policía, los bomberos. ¿Qué pasaría si no existiera? La persona que hace toda una logística con los semáforos ese día, o si se rompe un tubo del agua y toca llegar a repararlo, pues entendamos el punto, como dice el Señor, le dice a los fariseos, entiendan, es servicio y es sin culpa, pero no es con un propósito lucrativo. Ese es el aspecto que el Señor juzga duramente. El propósito lucrativo no debería existir ese día. Y sí, yo entiendo que son tiempos tan extraños a veces, que las organizaciones, las empresas, los empleadores exigen inclusive a las personas que estén conectadas a sus celulares, a sus chats, para que estén atentos a mensajes laborales. No debería ser, pero oremos para que no sea así más. No te acomodes a eso, incomódate con eso. Porque el tema es este. Pastor, ya no puedo ir los domingos. Tengo que trabajar los domingos. Y el pastor le pregunta, ¿y cuánto te van a pagar ese día? Sí, 3 veces más. A ver si tú respondes lo mismo si te dicen trabaja el domingo y no se lo pagamos. Porque es un día diferente. Y me atrevo a decirles algo, con todo respeto, no es un día para levantarnos tarde. Es el día del Señor, es el día donde tú abres los ojos y dices, por fin llegó este día, día de salvación, día de descanso, día de celebración, donde todo lo que yo voy a hacer ese día
Es en el nombre de Cristo, como lo hice en todos los días, pero hoy es diferente, porque voy a cantar, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a estar con los que están conmigo en la misma fe. Voy a saludar y voy a disfrutar. ¿Y saben qué va a pasar cuando acabe el día del Señor? Vas a estar cansado, pero saturado de las bendiciones del Señor, que al otro día vas a estar recargado, recargadísimo, donde no necesitaste dormir tarde para recargarte, sino necesitaste fue disfrutar el día del Señor. Y lo que los discípulos hacían era disfrutar de la presencia del Señor, comer en la presencia del Señor. Y el Señor dijo algo que es clave. Pues les digo, acusadores, que hay uno mayor que el templo aquí, Cristo mismo, Él mismo dice eso. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, es decir, frutos de misericordia, compasión. ¿Qué es lo que se predica en las iglesias? Se debe predicar la gracia de Dios, el pacto de Dios, la misericordia de Dios, porque es día de salvación. Porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, el Señor Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre es Señor, es dueño del día de reposo. El día de Dios no es para los religiosos, no es para los legalistas, ellos no son dueños, ni tampoco tú eres dueño de ese día. Ay, como llegó el domingo, entonces vamos a hacer esto, esto y esto. Sí, hazlo, pero piensa y mira en la Biblia si eso da la gloria al Señor, porque esa es la condición, el techo con el que hacemos todas las cosas ese día es Cristo mismo, es el Señor Jesucristo, no a tu propio nombre, porque el Señor lo dijo hace 2 domingos en la otra reflexión. Gloria de hombres no recibo. Es su propia gloria la que se manifiesta ese día. Si ese día vas a hacer un almuerzo especial en tu casa, gloria a Dios. Pero si ese día no vas a hacer un almuerzo especial, sino algo básico, gloria a Dios. Ese es el techo. Si ese día vas a dar de comer a los necesitados, gloria a Dios, en el nombre de Cristo. Pero si ese día vas a tomar una siesta para descansar, porque también es lícito, gloria a Dios. Lo que estoy comunicando no son actividades lícitas o ilícitas. Lo que estoy comunicando es con el espíritu y el propósito con el que se hace. Y eso nos daría más gozo y disfrute en el día que Él mismo dice que el Hijo del Hombre es dueño de ese día. Es dueño de todos, pero ese día es especial. Y Él mismo dice, ese es mi día. Pensemos en eso y motivémonos, porque creo que celebrando ese día, celebraríamos todos los demás con menos cargas y estaríamos disfrutando mucho más de aquellas cosas que son inclusive básicas, como los alimentos, como el vestido, como la compañía, de una manera más expresiva, y testificaríamos del Evangelio de Cristo más extensivamente. Que el Señor te bendiga a ti en donde te encuentres, y que bendiga a todo el pueblo cristiano pensando en este mensaje, que va a tener obviamente un segundo aspecto el próximo domingo, con una sanación que el Señor hace en ese mismo día. Y vamos a ver la explicación que el Señor también nos da
del día de reposo. Que el Señor te bendiga. Gracias.